Quiero con ustedes, por favor, abrir la escritura en el libro de Isaías, la profecía de Isaías, el capítulo 46, versículo 9 y 10. ¿Sí? Ahí va a aparecer el título del mensaje, así es que vamos a Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Por favor, así, ¿qué les parece? Nos ponemos en pie, hemos orado ya por esto, pero para leer la palabra del Señor. Dice el libro de Isaías, el capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aleluya, gracias. Amén. Pueden tomar su lugar esa iglesia en el nombre de Jesús. Todos nosotros estamos informados y todos estamos nosotros entendidos de lo que está sucediendo en otros últimos tiempos. Especialmente el asunto de estos tiempos de huracanes y terremotos, así, somos testigos de esas cosas. Cuando uno mira la estadística de eso, comienza a mirar los grandes desastres que hemos tenido, como el gran terremoto de China, con un grado de 7.7, donde más de 100,000 personas murieron. ¿Quién no se acuerda de aquel terremoto de Chile, sí? Con grado 8.8, donde muchísimas personas, y qué hablar de aquel terremoto de Pisco. ¿Cuándo se recuerda? Nuestra tierra hace unos años atrás, con un saldo muy grande de víctimas, y hace poco en lo que es México, aquel terremoto de 8.2 grados con casi 500 personas. Y que hablar de este huracán, el Harvey, que ha pasado por Texas, ha asolado muchos condados y muchas ciudades de ahí, y ese gran temido y este tornado Irma, que ha pasado por lo que es la zona de Miami. Que hablar de tantas otras desgracias, como las sequías, como lo que es el hambre que existe en lo que es el África y otras cosas más. Cuando uno mira el cuadro en las cosas que está sucediendo, uno se pregunta: ¿tiene la Biblia alguna explicación para eso? ¿Hay alguna respuesta para lo que está sucediendo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Creo que a los creyentes se nos acercan mucha gente a preguntarnos. Se nos han acercado gente a preguntarnos qué dice la Biblia frente a esas cosas. Pero mucho más, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién está detrás de todos estos grandes desastres y grandes calamidades? Que podemos nosotros como creyentes dar respuesta a eso. Permítanos en esta noche hablar un poquito sobre eso, meternos en la palabra del Señor. En primer lugar, antes de poder hablar de por qué Dios envía, por qué Dios permite esas cosas, permíteme un poquito hablar de este pasaje del libro de Isaías, la parte final del versículo 10, donde dice mi consejo permanecerá. ¿Y qué cosa dice? Y haré todo lo que quiero. Ahora, cuando uno lee eso, lo primero que se entiende, tiene que llegar a entender que eso habla de la soberanía de nuestro Dios. ¿Amén, iglesia? Dios es un Dios soberano. Lo que siempre nos presenta la palabra del Señor es que Dios es aquel que hizo esta tierra por Él y para Él. Él creó la tierra, Él la hizo y la compuso.
Él hizo una tierra hermosa, una tierra bella para ser habitada. Él la descompuso cuando hubo la rebelión de Lucifer. Él la volvió a rehacer esta tierra como morada del hombre. Él tuvo que anegarla en un diluvio. Él es soberano en todas las cosas. Cuando uno mira la Biblia y Él dice eso, yo haré todo lo que quiera. Él es aquel que da la vida y lo quita. Él es aquel que bendice y aquel que maldice. Duro decirle, pero es así. Él es aquel que fundó esta tierra. Él puso las columnas y los cimientos de esta tierra. Él controla a los vientos. Él puso límite a la mar. Y entonces encontramos que Él es soberano. Este es su tierra. Y Él nunca va a pedir permiso al hombre para hacer lo que Él tenga que hacer. Lo entendamos o no lo entendamos. ¿Me dejó entender, iglesia? ¿Sí? Protestemos o lo aceptemos. Esta tierra es de Él. Él lo creó para Él y Él lo creó por Él. Así es que Él es soberano. Pero tenemos que nosotros mirar que ese Dios creador es un Dios que tiene control de todas las cosas. No hay nada que suceda en todo esta tierra que esté fuera del control del Señor. Él ha hecho lo que es esta tierra. Él sabe todo su fundamento. Él tiene control de los vientos. Amén, iglesia. Él tiene control de los huracanes. Él hace todo y todo está bajo su control. El hecho que Dios permita desastres, el hecho que Dios permita tantas desgracias como esto, no quiere decir que Dios no esté en control. Dios puede usar ángeles y aún Dios puede usar al mismo diablo para poder cumplir sus planes y sus propósitos. Dios permitió que traiga Satanás y asole la casa de Job, ¿verdad que sí? Aunque Satanás estaba atacando, Dios estaba detrás de él. Dios estaba en control de todas las cosas. ¿Me dejó entender, iglesia? Ahora, no tan solo cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Él tiene control de todo eso, sino que ese Dios que permite que lo que suceda en este mundo, todo lo que permite, lo permite porque tiene propósitos extraordinarios. Dios lo permite porque tiene propósitos específicos. Dios permitió que Satanás atacara a Job. Dios permitió que su casa fuera asolada. Dios permitió que un viento arrase con todo lo que es sus bienes. Pero Dios tenía un propósito por todo lo que Él permitía. Dios permitió que se levante una tormenta allá cuando Jonás estaba en la embarcación. La gente pagana no entendía por qué, pero Dios estaba en control de eso, porque Dios tiene un propósito. Cuando el hombre no entiende la soberanía de Dios, cuando el hombre no entiende que Dios está en control de todas las cosas, y cuando el hombre no entiende que todo lo que permite Dios, lo permite porque tiene propósitos, entonces el hombre se va a rebelar. Cuando desconocemos los propósitos de por qué Dios envía, de por qué Dios permite tanta desgracia, tanta calamidad en esta tierra, entonces el hombre va a levantar su puño y va a altercar contra Dios. Entonces el hombre va a endurecer su corazón y va a rebelar contra Dios. ¿Por qué? Porque no entiende los propósitos. Cuando nosotros mismos, los creyentes, no entendemos el propósito de Dios, entonces buscamos defender a Dios, buscamos excusar a Dios y decimos, no creemos que Dios esté detrás de esas cosas, no creemos que Dios envíe esas cosas. Dios es demasiado bueno, es demasiado bondadoso para esas cosas, porque nunca hemos entendido la soberanía de Dios y nunca hemos entendido que todo lo que hace Dios lo hace con propósitos. El problema de los creyentes, y hablamos un poquito de ello, es que cuando suceden estas cosas como desgracias,
como los terremotos, como los huracanes. Y cuando nos preguntan, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esas cosas? Siempre vamos a buscar excusar a Dios. Nos creemos a veces defensores de Dios y tratamos de sacar a Dios del problema. Y decimos, no creemos que Dios esté en estos asuntos. Pensamos que Dios es un anciano que está sentado en su cielo, en su trono, y mira de lejos las cosas, y mira lo que sucede en estas cosas sin intervención alguna. Pero ¿qué nos dice? Pero cuando uno mira a la luz de la Biblia y cuando uno mira a la luz de la Escritura, tenemos que reconocer que no hay nada que lo que sucede en esta tierra del cual Dios no tenga conocimiento, y no hay nada que sucede en esta tierra del cual Él no tenga control. ¿Amén, iglesia? ¿Así? No hay nada que ocurra sin la orden. No hay nada que ocurra sin el consentimiento de nuestro Dios. Dios es aquel que controla los vientos. Dios es aquel que controla el límite de los mares. Dios es aquel que sostiene las columnas de esta tierra. Y por lo tanto, Él es el que permite que estas cosas sucedan. Él está detrás de esas cosas. ¿Por qué lo hace? Porque tiene propósitos. ¿Por qué lo hace? Porque Él tiene grandes propósitos para con el hombre. Porque su paciencia todavía se extiende para con nosotros. Permítame en esta noche hablar en este tema. ¿Por qué Dios envía? ¿Por qué Dios permite las desgracias? ¿Por qué Dios permite los desastres? Cuando nos escucha alguien, la gente decir Dios lo envía, pues dejemos que la Biblia nos hable. ¿A mi iglesia sí? Dejemos que la Biblia nos responda. ¿Por qué sucede esto? Dejemos que la palabra del Señor pueda iluminarnos, pueda respondernos a esa pregunta que la gente se hace. Hoy la gente se hace tantas y tantas preguntas. ¿Por qué sucede eso? Estuve leyendo un pequeño informe y se dice que probablemente venga un terremoto llamado aquel terremoto el D.B. Huang, el más grande. ¿Han escuchado de eso algunos de ustedes? ¿Han escuchado? Se entiende y que los científicos dicen que viene terremoto tan grande que lo llaman ellos el más grande, que la magnitud de los grados va a pasar de 10 a 16 grados y algunos hablan hasta de 24 grados. Que se habla de lo que es una partición y podemos hablar sobre eso. Apocalipsis te habla de eso. Pero hablemos un poco nosotros y hablamos la Biblia y encontremos las razones de por qué Dios permite los desastres y las calamidades. Miremos en primer lugar, por favor, en el libro de Amós capítulo 6, versículos 6 al 13. Vamos a tomarnos el tiempo de abrir la Biblia, el tiempo de leerla. ¿Mi iglesia sí? Miremos el libro de Amós. Amós capítulo 4, versículos 6 al 13. Permítame leerlo allí y miremos nosotros lo que nos dice la Escritura. ¿Lo tienen, iglesia? Dice, os hice, nota la palabra, os hice a estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes
con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Por qué Dios envía los desastres? Para hacer volver al hombre a su corazón. Para hacer volver al corazón de Dios al hombre. Si miramos con detenimiento, el profeta nos enlista o nos da una lista de tantas calamidades y desgracias: hambre, sequía, viento solano, mortandad, ser trastornados como Sodoma y Gomorra. Y se pregunta uno, ¿por qué? Porque ellos se rebelaron contra la palabra del Señor. Ellos se olvidaron de Dios. Y entonces Dios tiene que permitir o enviar esas cosas con el único propósito de hacerlos volver de sus malos caminos y hacerlo volver a Él. Un poquito analicemos eso. Dios dice, no es el hombre. Dice Dios, os hice estar a diente limpio. En otras palabras, le envié hambre en todas vuestras ciudades. Dios lo privó de pan, al extremo que ellos no tuvieron nada que comer. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios haces eso aún con tu propio pueblo? Simplemente para hacerlos volver a su corazón. Pero encontramos nosotros la declaración una vez más: mas no os volvisteis a mí. Dios dice, os detuve la lluvia por 3 meses antes que venga lo que es la cosecha. Dios le envió una sequía de tal manera que tuvieron que ir de ciudad en ciudad buscando un poquito de agua y no lo encontraron. La gente vagaba de ciudad en ciudad en busca de un poco de agua. Y Dios muestra su soberanía al ser llover en una ciudad y en otra no, para hacer entender de que Dios está en control de todas esas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios lo permite eso? Porque Dios está haciendo volver el corazón del hombre a sus caminos. Pero leemos una vez más, con todo no os volvisteis a mí. Y Dios dice, os herí con viento del este. Con todo lo que es, terminé. Envió lo que es la plaga de langostas. Envió la oruga y terminó de acabar de todo lo que quedó de la sequía. ¿Por qué lo haces? Porque Dios quiere que el hombre se vuelva a sus caminos. Pero una vez más volvemos al mismo estribillo: mas nunca os volvisteis a mí. Dice Dios, os envié mortandad, destrucción, como cuando destruí a Egipto. Fue duro el juicio de Dios. ¿Por qué lo haces, Dios? Porque quiere que el hombre se vuelva de su mal camino. Pero una vez más, mas no os volvisteis a mí. Y la palabra dura, os trastorné. Como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Y ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio sobre ellos a través de fuego, destrucción. Y Dios dice, he traído, les he trastornado, les he enviado a destrucción hacia el pueblo, con el único propósito de llamarles que se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a mí. Y volvemos a eso, mas no os volvisteis a mí. Después de llamarles una y otra vez,
Después de enviarle un juicio tras otro juicio, Dios tiene que decir al final, prepárense. Dios decreta una sentencia y Dios le llama, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y la única manera de venir al encuentro de Dios en ese contexto es por medio de la muerte. ¿Notan lo que hizo Dios? Y cuando uno mira el contexto, lo que hizo Dios con Israel es lo que Dios está haciendo con nuestras naciones. Cuando las naciones quebrantan los mandamientos de Dios, cuando las naciones menosprecian la palabra del Señor, entonces lo único que tiene que hacer Dios es traerle una tras otra desgracia con el único propósito de que los hombres se vuelvan a Él. Dios permite las sequías. Dios permite el hambre. Y no me estoy excusando y no quiero defender a Dios. Dios envió destrucción. Dios envió el viento solano. Y Dios es aquel que está detrás de todos aquellos terremotos. Dios es aquel que está detrás de todos los huracanes. Nosotros echamos la culpa a la naturaleza y decimos es la naturaleza. No, Dios dice no eches la culpa a la naturaleza. Mira hacia arriba y yo soy que estoy detrás de todas esas cosas. No queremos excusar a Dios. No queremos defender a Dios. Dios no necesita defensores. Dios no necesita abogados. Dios dice, ¿quieren echar la culpa a alguien? ¿Quieren culpar a alguien de las calamidades, de las desgracias? No culpen al hombre, no culpen a la naturaleza. Yo estoy sentado en mi trono y hago como quiero porque es mi tierra. Y la única manera de volver al hombre al camino de Dios es a través de estas cosas. ¿Qué espera Dios cuando sucede estas cosas? ¿Qué espera de la gente? ¿Qué espera de una nación? Que el hombre abandone sus malos caminos y se vuelva a Él. Pero lo mismo que le sucedió a Israel es lo que sucede hoy a nuestra generación. Aun cuando vemos una y otra desgracia, el hombre levanta su mano, insulta a Dios, blasfema contra el nombre de Dios, dice que Dios es un Dios malo, es un Dios déspota, pero Dios está corrigiendo al hombre. Cuando hay terremotos o cuando hay desgracias, ¿qué pasa con muchos? Son conmovidos por lo que está pasando. Son conmovidos por la desgracia, lloramos un tiempo, nos lamentamos en el momento, lloramos eso, pasó la desgracia, pasó el problema y el hombre vuelve a sus mismos caminos. Y el hombre vuelve a su mismo pecado. Y el hombre vuelve a su misma rebeldía. Yo creo que los creyentes debemos dar gracias a Dios, no por las cosas que suceden, en el sentido de tanta muerte y desgracia, sino que en estos tiempos de desgracias hay multitud de gente que se está volviendo a Dios, multitud de gente que está reconociendo que hay un Dios soberano, hay un Dios de gloria y hay un Dios que controla las cosas. Hay testimonios de mucha gente después de este huracán que ha pasado por Estados Unidos, después de este terremoto en México. Hay mucha gente que se está volviendo a Dios. Hay mucha gente que se está arrepintiendo, mucha gente que reconoce su mal camino y se ha vuelto a Dios. Y entonces Dios usa estas cosas para que el hombre deje su mal camino y se vuelva a Dios. Quiero leer con ustedes el libro de Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22. Ayúdame, Sheilita. ¿Por qué Dios permite eso? Permítame leer estos versículos, por favor, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22. Porque la creación fue sujeta a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué Dios permite? ¿O por qué Dios envía esto? Lo hace a causa de la libertad de la esclavitud de la tierra. Sí, señores. Los dolores de parto que tiene una mujer o que sufre una mujer antes de dar a luz, se dice que son los dolores más terribles que existen. Pero son dolores que van en aumento y son dolores que van en intensidad. Ahora, ¿qué dice Dios de la tierra? La tierra fue creada buena, ¿o no, iglesia? La tierra fue creada buena en gran manera, pero fue sujeta a vanidad. Fue sujeta a maldición por causa del hombre. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra ha sido una tierra sujeta a maldición, sujeta a esclavitud, sujeta a una esperanza de liberación. Y la tierra viene gimiendo desde hace mucho tiempo. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre fue echado del huerto, esta tierra ha venido gimiendo una y otra vez. Pero esta tierra necesita y clama por una liberación. ¿Liberación de qué? De la corrupción. Esta tierra ha sido envilecida. La tierra ha sido llena de corrupción, llena de maldad. La tierra ha bebido demasiado sangre inocente de tantos niños, de tantas mujeres que abortan, de tantos niños muertos. La tierra ha bebido demasiada sangre a través de las guerras en donde tanta y tanta gente ha muerto. Vivimos en una generación tan violenta, tanta gente inocente muere y la tierra sigue bebiendo esa sangre, y esa sangre clama por redención, y esa sangre clama por justicia. La tierra gime por su liberación, iglesia. Y si la tierra, ¿desde cuándo comenzó a gemir? Desde que el hombre pecó. Y la tierra de ahí, por décadas, ha venido gimiendo y gimiendo por una liberación. Y viene el tiempo de una nueva tierra. Y viene el tiempo de una tierra nueva. Pero para que pueda surgir esa nueva tierra, esta tierra vieja tiene que sufrir dolores de parto. Y la tierra está sufriendo, y la tierra gime como aquella mujer que está en estado a punto de dar a luz. Esta tierra expresa sus gemidos por medio de ¿qué? Los terremotos, los huracanes, por medio de esas calamidades que llamamos o desgracias. La tierra expresa sus gemidos y la tierra clama por una liberación. Está cansada de la violencia y la maldad que ha traído el hombre. La tierra sufre de esos dolores de parto a causa de lo que es la maldad y la corrupción. Y tenemos que decir esto: es que así como los dolores de la mujer que va a dar a luz se van aumentando y se van aumentando y se van intensificando, los dolores de esta tierra y los gemidos de esta tierra se van a intensificar mucho más, se van a aumentar mucho más. Como humanos no queremos esas cosas. Como personas no queremos esas cosas. Pero es así, nos dice la Escritura. La tierra sufre dolores de preñez
dolores de parto, y van a aumentarse, y van a intensificarse, y van a venir muchos más de los que no queremos que vengan. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido sujeta a una esperanza de redención. Ha sido sujeta a vanidad, porque se espera su redención. Y Dios va a redimir esta tierra. Y Dios y los gemidos de esta tierra son la evidencia de que pronto viene una redención. Conmigo el libro de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 16. Capítulo 15. Por favor, búsquenlo ahí. Por favor, búsquenlo ahí, porque es necesario que lo podamos nosotros leer. Dice, el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Permítame leer la versión de la versión de la Biblia Kadosh. Sígueme la lectura en el versículo 17. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu cera, tu fila, las palabras cera, porque solo entonces los amorreos estarán maduros para el castigo. ¿Nota la palabra? Una vez más. Solamente en la cuarta generación regresarán aquí tu cera, porque solo entonces los amorreos estarán maduros para el castigo. Leí esta versión hace poco y ilustró mucho más mi entendimiento de lo que es el colmo. Y me puse a preguntar cuándo una nación está madura para el castigo. Porque la Biblia es bien clara. Hasta que llegue el colmo. Hasta que los amorreos estén maduros. ¿Sabes lo que es maduro? Maduro para el castigo. Maduro para el juicio. Yo sé que no son mensajes de motivación. Sé que no son mensajes que nos lleven a la prosperidad. El único propósito es que podamos nosotros ver las cosas que están pasando a la luz de la palabra del Señor y nos lleven a nosotros como creyentes a hacer algo. Amén, iglesia. Notan lo que dice: entonces los amorreos estarán maduros para el castigo. Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos saben eso, iglesia? Dios detiene sus juicios hasta que el hombre llega al colmo del pecado, hasta que las naciones son maduras para lo que es el castigo. Te voy a mostrar algunos pequeños ejemplos. El pecado y la maldad en la generación de Noé se aumentó de tal manera que llegó al colmo de Dios. Y Dios tuvo que juzgarlo. Lee conmigo algunos breves versículos de la Escritura. Génesis 6:5 dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Versículo 11 y 13.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba madura para el juicio, porque el pecado había llegado hasta el colmo. El pecado y la maldad de los hombres en el tiempo de Sodoma y Gomorra llegó hasta el colmo. Y ustedes conocen esa historia. Dios tuvo que hacer descender fuego del cielo, destrucción sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿A causa de qué? De que el pecado había llegado hasta el colmo del Señor. Conocen la historia del libro de Job. Dice la Escritura que cuando los ángeles llegaron a visitar a Job, porque venía el juicio, que cuando esos seres entraron a la casa de Lot, dice la palabra del Señor, que todos los hombres, del más grande al más pequeño, corrompidos, se juntaron alrededor de la tienda de Lot y dijeron a Lot: saca a esos hombres para que nosotros los conozcamos, sácalos afuera para que acostarnos con ellos, sácalos afuera para tener sexo con ellos. La maldad de Sodoma había llegado al colmo y estaba madura para el juicio de Dios. Dios le dice, una vez más, ese capítulo que hemos leído, el libro de Génesis 15, 16. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. ¿No ha llegado qué cosa? No ha llegado al colmo. Todavía no está madura. No ha madurado todavía para el juicio. Dios extendió su misericordia sobre aquellas naciones cananeas por más de 430 años. Y uno se pregunta cuando habla del juicio, ¿acaso no es un tiempo suficiente para que se vuelvan a Dios? ¿Acaso no fue un tiempo suficiente la misericordia y la paciencia de Dios esperando que ellos dejen sus malos caminos? Mientras que Israel estaba 430 años en el cautiverio, subyugado por lo que es la tiranía de Faraón. Dios estaba esperando que el pecado de los cananeos mengüe, pero en vez de menguar crecía y crecía y crecía. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, lo sacó con mano poderosa, quebrantó a Egipto, doblegó la soberbia de Faraón, le hizo cruzar el Mar Rojo. Todo eso lo escucharon los cananeos, todo eso escucharon aquellas naciones paganas. Dios está trayendo un pueblo para poder conquistarles a ellos. Dios le dio un tiempo más de gracia, 40 años mientras Israel vagó por el desierto. Ellos tuvieron el tiempo de arrepentirse. Rahab, la mujer ramera, se arrepintió y fue salva. Mas ellos, en vez de poder arrepentirse del pecado, ellos se ensoberbecieron, ellos pecaron, ellos desconocieron a Dios. Y entonces Dios dijo: es el tiempo. La nación está madura para lo que es el juicio. El colmo del pecado ha llegado y Dios tuvo que descender en juicio sobre aquellas naciones. Y entonces uno mira hoy nuestra generación. ¿Qué de nuestra generación? Escuchamos a alguien decir: bueno, eso fue con los cananeos que no conocían y no tenían la luz que nosotros tenemos. Sodoma y Gomorra fueron hombres, digamos, no rebeldes, no tienen la luz que nosotros tenemos. Pero ¿qué de nuestra
generación está madura ya. ¿Está madura ya para el juicio? ¿Creen lo que me pasé mucho tiempo leyendo esto, preguntándole a Dios, a mí mismo? ¿Cuál es la señal de que una nación está madura para el juicio? Ahora miremos la Escritura. Abramos la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 1. Y creo que no amerita leerlo todo, ¿sí? Amerita, ¿amén, iglesia? Creo que amerita leerlo todo. Nota lo que dice la Escritura, por favor, conmigo en el libro de la carta a los Romanos, el capítulo 1, a partir del versículo 18. Sígueme la lectura, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nota la parte final: no solo las hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. ¿Qué de nuestra generación? Esta Biblia Kadosh dice la parte final: conociendo bien el decreto justo de Jehová, que los que hacen tales cosas merecen la muerte, pese a ello, no solo continúan haciéndolos, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Esta es nuestra generación en la cual nosotros vivimos. ¿No se dan cuenta que es una generación malagradecida? No agradecemos a Dios por lo que en su bondad, en su gracia ha hecho. Es una generación que menosprecia el nombre de Dios, una generación orgullosa, soberbia,
necia en su propio razonamiento humano. Una generación en donde ya no hay un ápice de pudor hacia el pecado. Una generación que publica en forma abierta su maldad y su pecado. Una generación donde el hombre se siente orgulloso de pecar y de ofender a Dios. Cuando uno mira la maldad del hombre, uno se pregunta, ¿cuánto tiempo más Dios tolerarás el pecado del hombre? ¿Acaso la maldad del hombre ya no ha llegado a su colmo? ¿Acaso las naciones ya no están maduras para el juicio? Cuando el pecado de una nación llega al colmo, entonces tiene que venir el juicio. ¿Cuántos amamos a nuestra nación? ¿Cuántos amamos a nuestra nación? Amamos a nuestra nación. Pero cuando uno mira la Escritura, es mi manera, es mi apreciación personal. Lo que quiero yo decirles, ¿cómo sabemos que una nación está madura para el juicio? Porque eso es lo que me dice la Biblia. Hasta que llegue el colmo, hasta que esté madura para el juicio. Y yo me pregunté a mí mismo, en mi oración, mientras escribía estas líneas, Dios, ¿cómo sabemos que una nación está madura para el juicio? ¿Cómo sabemos que el pecado de una nación ha llegado o está llegando ya al colmo? Escúchame, cuando el pecado deja de ser un pecado individual y se vuelve colectivo, cuando el pecado deja de ser un pecado personal y se torna en una política de Estado, cuando el pecado ya no es oculto y hecho por el hombre, sino que ahora se promueve desde los gobiernos. Cuando de los gobiernos se sacan leyes para probar el pecado, ha comenzado a llegar el colmo y la madurez. Y el 80 o 90% de las naciones ya aprobaron los matrimonios homosexuales. Ahora las naciones, nuestros gobernantes, están dentro de lo que es promulgar leyes. Le llaman a ellos política de Estado, le llaman política de gobierno, promulgar leyes que van contra la moral, contra la palabra de Dios, contra la familia, contra el pudor, contra la decencia. Cuando una nación comience a hacer política de Estado, cuando un gobierno comience a sacar públicamente y comience a aprobar estas cosas, y cuando la gente no tan solo lo haga, sino que se complazca en hacer con aquellos que, cuando las naciones lo promuevan, entonces una nación está madura para lo que es el juicio. No sé si me dejo entender. Es difícil predicar estas cosas. Sé que si nos escuchan nos van a acusar de homofóbicos, de sectarios, de intolerantes. Yo sé que eso, pero es necesario, es tiempo de mantener la verdad en alto. Es el tiempo de hablar la palabra de Dios. Es el tiempo de no excusarnos
y no meter nuestras cabezas como la vez. No, es el tiempo de sacar a la luz lo que Dios dice. Y Dios dice que una nación llega al colmo y está madura para el juicio cuando comienza a promover toda la inmoralidad y todo lo que es el pecado que va contra Dios. Y entonces miremos a nuestras naciones. Entonces miremos a nuestra generación. ¿No se dan cuenta de la generación que vivimos? Y claro que por ahí a veces los predicadores de la prosperidad y del éxito, que todo nos va a venir bien y nos vienen futuros extraordinarios. El mañana es mejor, sí, puede ser. Pero ¿qué me dice la Biblia? Mateo capítulo 24, versículo 8. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, iglesia? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, iglesia? Mateo capítulo 24, versículo 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá prestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y una vez más, y todo esto será principio, todo esto será principio de dolores. Jesús habló de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra. Se acercaron sus discípulos y le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué señal habrá de tu venida, Señor? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Jesús le respondió las 3 preguntas, pero aboquémonos a una de ellas. ¿Qué señal habrá de tus venidas? ¿Sabes lo que es? Jesús habló, dentro de las muchas señales, habló de terremotos, ¿o no? Habló de desgracias. ¿A mi iglesia sí? Habló de esas cosas. Terremotos, huracanes, vendrán como, ¿qué? Como señal de la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, cuando uno mira esas cosas, uno tiene que decir: sí, Señor, son señales, son advertencias, son llamadas, ¿o no, iglesia? Dios nos está advirtiendo, Dios está dándonos señales, Dios nos está dando muestras de que Él va a cumplir su palabra, de que Él viene pronto. Pero enfaticemos un poquito la parte final. Y todo esto será, ¿qué cosa? Vamos, ¿qué será, iglesia? Todo esto será principio de dolores. No es nuestro afán, por favor, no es nuestro afán crear temor. No estamos para eso. Simplemente somos una voz en el desierto. ¿A mi iglesia sí? Una voz que pregona, ¿qué cosa? Esta palabra. Una voz que anuncia lo que ya el Señor lo dijo. Estos terremotos simple y llanamente son principio. No es duro aceptarlo, ¿verdad? ¿Sí? No es duro aceptarlo.
pero son principio de dolores. Lo habló Pablo cuando dijo: la tierra gime como la mujer que tiene dolores. El Señor le habló y dijo esto, que estos son principios de dolores. ¿Qué quiere decir principio de dolores? Se van a aumentar, se van a intensificar y serán más devastadores, con mayor desgracia. Y alguien dice: ¿qué del mañana? ¿Se han puesto a preguntar eso ustedes, iglesia? ¿Qué del mañana? Nos esperan días mejores. Yo sé que en Cristo nos esperan días mejores. ¿Cuántos saben eso, iglesia? ¿Sí? Días mejores. Pero cuando hablamos de este contexto, nos esperan días mejores, como predican y profetizan la gente o los predicadores de la prosperidad. El mañana será mejor, como lo declaran los apóstoles modernos, que todo viene mejor y que lo mejor está por venir. Cuando uno lo mira a la luz de esto, podemos hablar de bendiciones espirituales y otras cosas, pero hablemos a la luz de estas desgracias, de estos terremotos, de estos huracanes. Hablemos a la luz de eso. ¿Nos vienen tiempos mejores? Quiero ir un poco terminando eso. No somos profetas, simplemente tomamos lo que la Biblia nos dice. Pero cuando uno mira estas cosas y dice: Dios, las naciones están maduras, Dios, para el juicio. El pecado ha llegado al colmo, Dios. Cuando uno mira las cosas, estos, y dice: Dios está llamando una y otra vez al hombre que se vuelva de su mal camino. Y entonces uno mira eso, ¿qué de los creyentes en estos tiempos? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? Pues simplemente déjame ser sencillo en esta parte. Aun cuando la tierra tiemble, Dios tiene control. Amén, iglesia. Dios tiene control. Y Dios es un Dios que guarda a su pueblo. Es un Dios que protege a su pueblo. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto creen en su iglesia? Dios es fiel. En medio de la desgracia, en medio de la calamidad, siempre Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Te he hablado un poco de por qué Dios envía eso. Lo envía porque Dios está tratando de hacer volver al hombre de su mal camino. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Por eso lo hace Dios. Porque lo hace Dios porque son señales de la venida de Jesús. ¿Por qué envías esto, Dios? Porque las naciones están maduras para el juicio. ¿Por qué lo haces, Dios? Porque ya la maldad ha llegado a su colmo. Y entonces el panorama no es tan agradable. Y la pregunta que surge es: ¿qué de nuestra responsabilidad como creyentes frente a esta realidad? Ya argumentamos, ya abrimos la Biblia, ya pusimos los puntos en su lugar, ya miramos las razones de por qué Dios trae esas cosas y por qué Dios envía esas cosas. Pero ahora preguntémonos a nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el quehacer de la iglesia? ¿Qué nos ha llamado a ser Dios en medio de esta generación? Dos cosas básicas. Te lo enumero y termino.
En primer lugar, Dios nos ha llamado como iglesia a orar. ¿O no, iglesia? ¿O no, iglesia? Pero mucho más que orar. Dios nos ha llamado a interceder. En el día del juicio, Dios espera que la iglesia pueda cumplir su rol de poder interceder por aquellos que no conocen todavía el Evangelio. Cuando Dios determinó traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, alguien tuvo que levantarse para interceder a favor de alguien que estuvo metido allá en Sodoma. Dios levantó a Abraham. Y Abraham, cuando entiende que es el juicio, porque Dios dijo, ocultaré algo a Abraham, le diré, le voy a ocultar lo que voy a hacer. Dijo Dios, no ocultaré a Abraham, porque él va a enseñar a su generación. Dios le reveló a Abraham el asunto del juicio. ¿Qué hizo Abraham? Se cruzó de brazos, dijo, bueno, Dios, aleluya, desciende con fuego, son pecadores, acaba con ellos. No. Abraham corrió a la presencia de Dios. Y allí en la presencia del Señor no se movió. Y él dijo, el Dios justo no ha de ser lo que es justo. Señor, destruirás a los justos con los pecadores. Señor, quizás habrá dentro de Sodoma 50 justos, ¿vas a destruirlos? Y Dios le dijo, no, por amor a esos 50. Abraham entiende que no hay 50 y él dice que no se movía de la presencia de Dios. Y él dijo, perdóname si he comenzado a hablar, pero tal vez existan 40. Y Dios dijo, no destruiré por amor a esos 40. Y él dice, perdóname, Señor, si vuelvo, si peco en insistir, Dios, quizás salga 35, tal vez 30, tal vez 20, Dios. La intercesión de ese hombre estuvo una y otra vez. Y Dios le dijo, si hay 20, por amor a esos 20, no destruiré la tierra. Señor, quizás haya 10. Lot fue salvo de la ira gracias a la intercesión de un hombre que se paró delante de Dios. Lot tal vez no merecía ser salvo. Lot estaba metido y era juez de Sodoma. Lot estaba tan imbuido en la ciudad que estaba cauterizada su mente casi en cuanto a las cosas de Dios. Pero ahí encuentras a un hombre intercediendo, ahí encuentras a un hombre clamando, encuentras a un hombre una y otra vez en la presencia de Dios. Dios nos va a demandar a nosotros de esta generación. Dios nos va a demandar a nosotros de nuestras naciones. Dios nos va a demandar a nosotros de nuestra familia. ¿Cuántos de nuestros familiares todavía no conocen a Dios? ¿Cuánta gente que conocemos en el trabajo no conocen a Dios? Y entendemos nosotros el juicio. Entendemos que las naciones están maduras para el juicio. Entendemos que Jesús viene pronto. Entendemos que el colmo del pecado ha llegado. Y entonces Dios nos llama ¿a qué? A interceder. A interceder, a orar. Y no estamos hablando de una oración egoísta, no estamos hablando de una oración personal, no estamos hablando de oración por cosas, estamos hablando de oración por la salvación de almas. Estamos hablando de la intercesión con gemidos. Abraham estuvo allí, hasta que Dios le dijo, sácalo de ahí. Personalmente pienso que muchos de los nuestros
no va a convertirse sino hasta cuando entremos a una profunda intercesión. Muchos de los nuestros no van a convertirse hasta que entremos una y otra a la presencia de Dios y clamemos, intercedamos una y otra vez para que Dios quite la venda de sus ojos, para que Dios ablande el corazón empedernido y ellos conozcan a Jesús. Y Dios nos está llamando a eso, iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a los juicios que se avecinan? No tan solo orar, sino predicar del Evangelio. ¿Sabe lo que es predicar del Evangelio? Nuestro deber no tan solo es orar, sino es ir más allá de una oración. Si oramos y oramos y no salimos y no compartimos y no hablamos, no es mucho lo que hacemos. Necesitamos predicar del Evangelio, de aquel Evangelio de poder que puede salvar a los perdidos. Los perdidos no serán salvos por la educación, la cultura, la política. No serán salvos por la economía, no serán salvos por los éxitos, no serán salvos. El único poder que tiene para salvar a los pecadores es el Evangelio. Solo el Evangelio, pero ¿cómo escucharán si no hay nadie quien lo predique? ¿Predicar qué? ¿El Evangelio de la prosperidad? ¿Predicar qué? ¿Pactos financieros? Uno se pregunta, ¿predicar qué? ¿La confesión positiva? No, predicar el Evangelio, predicar el amor y la justicia de Dios. Predicar la gracia y la ira de Dios. Predicar la bondad y la venganza de Dios. Predicar un Evangelio completo. No predicarle tan solo a medias un evangelio tan solo de la gracia y del amor. Predicamos de la gracia, predicamos de eso, pero necesitamos predicar de la ira y la venganza de ese Dios.